largo de la historia, nuestro país, México, ha sido un campo de batallas, no solo de invasiones extranjeras que buscaban robarnos nuestro territorio, sino de luchas internas contra mexicanos por el derecho más simple, el de una vida digna. La historia de México es una de las resistencias constante y eso lo podemos apreciar desde nuestra lucha de independencia, donde la constancia y las ganas de ser libres nos llevaron a levantarnos en armas y luchar por ello. Aunque fue un proceso muy largo, nuestra lucha comenzaba la noche del 16 de septiembre de 1810, con el grito de Dolores, que marcó la vida de todos los mexicanos, pues empezaba el inicio de la libertad. 11 años después de este suceso, el 21 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, se dio fin a la lucha y México pudo ser un país libre. Pero esto no acabó ahí. Después de esto vino la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Unos querían un proyecto monárquico, como un rey pero mexicano. Esto no funcionó. Luego vino el proyecto imperial, donde Agustín se coronó como Agustín I. Esto tampoco funcionó, pues los de abajo seguían mal, y de ahí es donde surgen nuevas ideas. Como lo fue el proyecto republicano centralista, se decía que tenía que estar en la Ciudad de México para que todo tuviera un orden. En contraste, se creó el proyecto republicano federal que creía que cada estado debía tener su propia voz y su propio gobierno local. Este último acto ganó y así nació una república, que por desgracia esta república fue débil y cuando una república o un país es débil, los otros se aprovechan de su debilidad, ya que de aquí surgió la invasión francesa llamada la Guerra de los Pasteles. Suena chiste, pero no lo fue. Francia nos invadió por un pastelero francés. Pedí que le pagara los daños causados a su panadería. Fue un aviso de que nuestra soberanía estaba en riesgo. Posteriormente a ello surge la Guerra México contra Estados Unidos, la peor porque nos robaron la mitad de nuestro territorio. Por supuesto que esto tuvo consecuencias. El principal fue el golpe más duro a nuestro orgullo y nuestra patria. Nos dimos cuenta que la soberanía no solo es un papel, sino es defender lo que es nuestro. Esto obligó a buscar un gobierno más fuerte. Y ahí es donde nace una lucha obrera, pero para entender esta lucha obrera debemos viajar al Porfiriato, donde el país se modernizaba, pero solo por unos cuantos. El obrero mexicano vivía bajo un sistema de explotación brutal, que era normal. Estamos hablando que una jornada duraba de 12 a 16 horas diarias, sin derechos, sin seguridad y con salarios que solo alcanzaban para vivir endeudado con la tienda de arraya, y si te quejabas te reprimían, si te enfermabas te morías de hambre. La lucha obrera consistió en la organización para exigir un trato digno. Empezaron con las sociedades mutualistas para apoyarse entre ellos, pero luego llegó el más fuerte. Fue el sindicalismo influenciado por las ideas anarquísticas y socialísticas, descartando la famosa Casa del Obrero Mundial. El punto de quiebre fueron las huelgas históricas en Cananea 1906. Los mineros pidieron igualdad con los extranjeros. Un año después, en Río Blanco, 1907, los tequileros prestaron contra la tienda de raya. Ambas fueron sofocadas en el ejército y terminaron en una masacre, pero esta masacre no detuvo la lucha. Encendieron, convirtiéndose en el combustible social de la Revolución Mexicana en 1910. Los obreros hicieron clave formando incluso los batallones rojos para luchar junto a Carranza con la promesa de que sus derechos serían reconocidos al final de la guerra, y la promesa se cumplió. El triunfo de la lucha obrera se consolidó con la Constitución de 1917, que incluyó un avance histórico a nivel mundial. En el artículo 123, este artículo es la base de todos nuestros derechos a nivel mundial. ¿Y cuáles son sus vigentes? Practicaban, todos siguen vigentes, incluyendo una jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo para que nadie viva de la misma
de la miseria derecho a la huelga con mecanismo legítimo para exigir justicia, derecho a la asociación sindical para que los trabajadores no negocien solos y un reparto de utilidades. Además, en el artículo 123 nos dio la protección a las mujeres embarazadas, el derecho al descanso obligatorio y sentó las bases para nuestra seguridad social. La lucha obrera en México no suele, es un capítulo de historia, es el fundamento de nuestra historia laboral actual. Cada vez que recibes tu aguinaldo, tomas vacaciones o terminas tu jornada a tiempo, estás usando un derecho que se ganó en Cananea, en Río Blanco y en el Congreso Constituyente. De quien solo la trabaja. Este no es solo un lema, este es un grito de guerra que desató la parte más profunda y radical de la Revolución Mexicana, al igual que la lucha obrera. Esta lucha campesina tiene su origen en el Porfiriato. La causa principal fue el despojo de la tierra y el regreso de la reforma moderna de esclavitud. Porfirio Díaz impulsó leyes que facilitaron que grandes campañas, muchas extranjeras, se adueñaran de terrenos baldíos que en realidad eran tierras comunales de pueblos y comunidades indígenas. Así nacieron los latifundos en campesinos despojados de sus comunidades indígenas, despojados de sus tierras, se vieron obligados a trabajar como peón en las mismas haciendas, con jornadas agotadoras, atando por deudas que heredaban a sus hijos. Era un sistema de semiesclavitud que el pueblo simplemente no aguantó más. Cuanto Francisco I. Madero revocó una revolución de campesino, encontró la oportunidad perfecta. Lucha campesina consistió en un levantamiento armado, así como tenía un objeto claro: recuperar la tierra. El líder más emblemático de esta causa fue Emiliano Zapata. Su plan de acción fue el Plan de Ayala, el documento más radical de la revolución, que exigía la exploración de tierras a los latifundos para repartírselas inmediatamente entre los campesinos, las tierras robadas a su pueblo. Su lema era tierra y libertad, victoria final. El movimiento campesino se plasmó en el documento más importante de la historia, en donde en 1917 era la Constitución de México. La lucha del campo dio vida al artículo 27 constitucional. Este artículo es base de la soberanía nacional sobre la tierra, el agua, y estableció la reforma agraria. Este artículo incluye propiedad de la nación, tierra, el agua, el suelo. Pertenece originalmente a la nación elegida y propiedades comunales. Se reconoce la propiedad que fue despojada a los pueblos del artículo 27. Sigue siendo pilar legal de diferentes quién y cuándo el derecho de la nación es regular el uso de la tierra y recursos siguen intactos. La lucha campesina nos enseñó que la justicia social es posible si es justa, económica. El legado de Zapata sigue vivo en el campo, en cada parcela ejidal, y el principio de que los recursos naturales son de todos los mexicanos. Actualmente podemos votar, decidir qué carrera queremos estudiar y decidir sobre nuestra vida. Pero estos derechos no nos los regalaron. Son el resultado de una lucha constante, una lucha feminista. El feminismo en México surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por una razón simple pero poderosa: la exclusión de las mujeres en la vida política. En esa época, las mujeres no eran ciudadanas, dependían legalmente de su padre o de su esposo. No podían votar ni acceder fácilmente a la educación, y en el ámbito laboral recibían un sueldo desigual. Las primeras feministas, como maestras y periodistas, entendieron que el primer paso para la igualdad era la educación y el derecho al voto.
Ahí inició la primera ola de esta gran lucha, que se centró en el sufragio. Lucharon por décadas hasta que por fin en 1953 se les reconoció el derecho al voto en elecciones federales. La segunda y tercera ola se enfocó en los derechos reproductivos, la libertad sexual, la igualdad en el trabajo y la erradicación de la violencia. La cuarta ola, hoy eje central, es la violencia de género y la impunidad. Pero ¿cuáles son los derechos que hoy nos dejó esta lucha y que siguen vigentes? Uno de ellos es la paridad en todo. La ley obliga a que la mitad de los cargos de decisión en el gobierno y la política sean ocupadas por mujeres. Leyes contra la violencia, derechos reproductivos y derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. La libertad de decisión sobre la planificación familiar. Esto está en el artículo 4 de la Constitución. El movimiento feminista ha logrado que la igualdad sustantiva esté en nuestra Constitución y que la violencia de género es un tema de interés público. Es la lucha constante por la igualdad política, económica y social. Aunque hemos avanzado mucho, la lucha sigue. Para que estos derechos se cumplan en la vida diaria, entender el feminicidio es entender la historia de democracia y justicia en México. En nuestras entrevistas podemos notar que una persona profesionista tiene más fluidez al contestar nuestras preguntas. Sin embargo, una persona que no alcanzó un alto grado de estudios le cuesta trabajo comprender nuestras preguntas. En ambas entrevistas lo que más resalta es la palabra educación, pues los dos coinciden que la educación es fundamental para progresar en un país como México. Es importante comprender el pasado para mejorar el presente, porque el pasado es fundamental, ya que así podemos mejorar el presente y construir un futuro más próspero y analizar los errores o tomar decisiones informadas y responsables. Para mí es importante comprender el pasado, ya que en el pasado se cometieron varios errores, tales como la deuda externa que adquirieron los gobiernos, que actualmente todavía se siguen pagando. Para mí es importante que se comprenda eso para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. ¿Por qué es importante comprender el pasado para mejorar el futuro? Porque hemos llegado a darnos cuenta de que ahorita en la actualidad debemos de tomar mejores decisiones, ya que en el pasado hemos tomado malas decisiones. Entonces esto nos ayuda a comprender que ahorita debemos de seguir nuevos pasos, nuevas opiniones y no cometer los mismos errores que hemos estado cometiendo en otros años o en otro pasado. Pues es importante entender nuestro pasado, ya que en el pasado hubieron muchas desigualdades gracias al porfiriato, pero en este tiempo nos hemos dado cuenta que una jornada ya dura de 8 horas y tenemos vacaciones, y a las mujeres les dan, por estar embarazadas les dan descanso, ya que antes no hacían eso, pero como va pasando el tiempo vamos formando o creando más derechos para que nos respalden. Comprender el pasado es fundamental para forjar un futuro consciente y preparado. No solo se trata de fechas importantes, sino de una valiosa guía llena de errores y aciertos. La historia nos ha regalado identidad y resiliencia. Nos ha ayudado a formar un pensamiento crítico para tomar la mejor decisión.